Hola, bienvenidos de nuevo a Egipto al Descubierto. Hoy vamos a visitar el templo de Dendera, pero vamos a ver cosas que normalmente no nos cuentan. Suscríbete al canal, como siempre, activa la campanita y comparte, porque me ayuda muchísimo a seguir adelante. ¿Te vienes conmigo a Dendera? El templo de Dendera se sitúa a unos 60 kilómetros al sur de Luxor y es uno de los templos mejor conservados de todo Egipto. Construido por Ptolomeo XII, llamado Auletes el Flautista, de forma despectiva por estar más tiempo en fiestas que gobernando Egipto. A pesar de ser de época ptolemaica, hay constancias de reconstrucciones por parte de Keops de la cuarta dinastía o Pepi II de la sexta. No se dice que Keops o Pepi lo construyeran, sino que lo reconstruyeron, por lo que está claro que ya había allí un templo o lugar de extrema importancia para los egipcios ya desde el Imperio Antiguo. Está dedicado a la diosa Hathor, diosa de la música, la danza y el amor, siendo representada a menudo con forma de vaca y un disco solar en la cabeza. Entramos ya en la primera sala hipóstila, donde nos vamos a detener un momento para ver uno de sus dinteles en el que aparece el nombre de la diosa. El nombre de Hathor, Hat-Hor, significa casa o templo de Horus. Esta diosa formaba pareja con Horus de Edfu y se reunían una vez al año en una preciosa fiesta. Por eso el nombre de Hathor es casa o templo de Horus. Así cuando vayáis a Dendera podréis identificar perfectamente el nombre de Hathor. Seguimos en la sala hipóstila. Está formada por 18 columnas con capiteles con cabeza de Hathor, pero si nos fijamos bien, encima de la cabeza de la diosa aparece un pequeño templete en el que nadie se fija. Está dirigido a los 4 puntos cardinales y aparece el Ureus, la diosa protectora, así como el misterioso sistro, elemento muy propio de Hathor. También en esta sala está el famoso techo astronómico que ha dado paso a muchas teorías. Como podemos ver, aparecen numerosas barcas con los dioses correspondientes, pero rodeándolos aparecen 8 líneas quebradas. Este signo, cuando está repetido 3 veces, se usa para representar el agua. Aquí entra la teoría Atlante, ya que se dice que las 8 líneas representan una gran cantidad de agua, haciendo referencia a una inundación. Es decir, esto estaría representando el traslado de los supervivientes de Atlántida hasta Egipto, que sería su nuevo hogar. Esto no es cierto, al menos desde el punto de vista del lenguaje, pues para hablar de una inundación ya tenían el signo Ajet, que usaban para hablar de la crecida del Nilo, la inundación. Además, si miramos el techo al completo, veremos que Nut, la diosa del cielo, está a ambos lados, representando el día y la noche. Las líneas quebradas son las aguas del Nilo en el cielo, pues los egipcios creían que lo que hay arriba es lo mismo que lo que hay abajo, y por tanto lo representaban así. Lo que no se cuenta habitualmente es que estamos viendo el ciclo diario del sol, el día y la noche. A la derecha vemos a Nut despierta en la tarde, empezando a devorar el sol, dando paso a la noche, que se encuentra al otro lado del techo, donde vemos ya a Nut dormida. El día vuelve en la parte inferior del techo, donde volvemos a ver a Nut, esta vez pariendo al sol e iluminando el templo. Me da la impresión de que la Atlántida no tiene nada que ver en esto y además es de una belleza extraordinaria ver cómo lo han grabado en el techo. De todas maneras, la romántica idea de que estamos contemplando el traslado de Atlántida es muy atractiva y cada uno además es muy libre de aceptar las teorías que le parezcan convenientes, pero también creo que se debe saber lo que se dice. Si seguimos contemplando el techo, veremos 2 cosas que habitualmente no se muestran: los signos del zodíaco, Aries, Piscis, Tauro, Sagitario, Escorpio. El templo de Dendera parece más un templo astronómico que un lugar de culto. Por ejemplo, sabemos que hubo 2 eclipses de sol, uno en el año 52 a.C. y el otro un año más tarde, y como no podía ser de otra manera, nos lo contaron. En el centro de la imagen se ve un disco con un hombre sujetando a un cerdo por las patas traseras.
Los egipcios describían el eclipse con un cerdo tragando un ojo que representaba al sol. El personaje que lo sujeta hace que el animal escupa el ojo y termine el eclipse. Dicen que este símbolo se debe a que las cerdas al parir, es decir, al dar a luz, si se sienten en peligro, devoraban a sus crías para terminar con la oscuridad y que volviera la luz, lo que parece que impresionó a los egipcios y asimilaron este hecho con los eclipses, la oscuridad y la luz. Seguimos en la sala hipóstila, pero nos vamos a ir a la base de las columnas. Hemos dicho que Hathor es la diosa de la música, la danza y el amor. Aquí la vemos tocando un instrumento, lo que hace la imagen casi única, pues no está representada casi nunca de esta manera, lo que tampoco nadie nos dice en la visita. Ahora nos vamos a ir hacia el interior, donde en uno de los techos hay una abertura o ventana por la que el sol, a determinada hora, ilumina la imagen de Hathor, hecho muy parecido, sin comparar, a la iluminación de las figuras de Abu Simbel en el solsticio o en el templo de Karnak, iluminando el eje central. Seguimos adentrándonos y pasamos a la segunda sala hipóstila. Solo cuenta con 6 columnas y dan paso al santuario principal. Rodeando este santuario se encuentran las capillas dedicadas a diferentes dioses, como Horus o Sokar, por ejemplo. Pero hay 2 capillas que están dedicadas no a los dioses, sino a 2 objetos, el sistro y el collar Menat. Normalmente, las capillas estaban dedicadas a los dioses y al propio rey, pero no a objetos, lo que hacía aún más llamativas estas capillas, donde la magia tiene un papel primordial. El sistro era el amuleto que siempre o casi siempre portaba Hathor. Era un instrumento sagrado que se usaba tanto en danza como en rituales religiosos y en rituales mágicos. Vámonos ya a otra parte del templo, las criptas. Pero antes de entrar, hay un detalle que todo el mundo parece no ver. El pequeño muro que hay antes de entrar en las criptas carece totalmente de textos y está rellenado con bloques. Se dice que tras ellos hay otra estancia, pero que se ha tapado de nuevo, impidiendo la entrada. ¿Qué hay tras esos bloques? Y si es cierto, ¿por qué se ha tapado? Dejaremos la pregunta en el aire, por si algún día se puede contestar. Vamos ya a las criptas. Se han encontrado 12, de las cuales solo 4 se pueden visitar. Se cree que se usaban para el culto a los dioses y para salvaguardar el tesoro del templo. En una de ellas, la 4, están las superfamosas bombillas de Dendera, que no son tales, pues representan el nacimiento del dios Halsontus, que nace de una flor de loto. Esta vez la mitología sí lo explica. Pero a pesar de eso, vamos a ver cosas que quizá no nos han dicho nunca. Como podemos ver, las manos del pilar Yed, en uno de los relieves, toman el borde de una de las bombillas, pero en el otro se adentran en él, como si no hubiera nada que impidiera que las pequeñas manos toquen la serpiente. El muro de enfrente tiene también los mismos relieves, pero con un babuino en pie, portando 2 cuchillos en alto. En otro vídeo expliqué que cuando querían quitarle la vida o poder a otro símbolo, lo seccionaban o este aparecía con un cuchillo clavado. La aparición del cuchillo ya era suficiente para mostrar amenaza. Si esa era la función del cuchillo en los textos que querían debilitar o anular el poder y el peligro, no tiene mucho sentido que el babuino tenga cuchillos en las manos. ¿Dónde está el peligro? ¿O a quién o qué quiere quitarle el poder? No es entendible. ¿Cuál es el significado? No puedo decirlo, porque en esta ocasión no es aplicable la mitología. Solo vemos una figura portando cuchillos en alto, mostrándonos peligro. Salimos ya de las criptas y vamos a subir a la terraza donde se encuentra el famoso zodíaco. No vamos a entrar en su descripción, solo nos vamos a detener en los detalles que normalmente no vemos. El zodíaco o planisferio de Dendera se encuentra en una capilla dedicada a Osiris y es una reproducción, pues el original se encuentra en el Louvre. Como muchas cosas en Egipto, se encontró por casualidad por uno de los soldados de Napoleón, al hundirse en el suelo una caja de munición. Al entrar por esa abertura encontraron la joya de la corona de Dendera. En este zodíaco están representados todos los signos del zodíaco, así como Orión, que representa a Osiris. Un dato que se suele pasar por alto es que están todos los signos, excepto el signo de Leo, que está representado 2 veces. También en esto hay infinidad de teorías en las que los expertos tampoco en esta ocasión se han puesto de acuerdo.
Es un zodíaco muy curioso, pues aunque está datado oficialmente en el 127 a.C. aproximadamente, ya desde su descubrimiento ha sido objeto de discusión por su datación. De todo esto surgió el llamado asunto de Dendera, en el que diferentes expertos tenían su propia teoría. Este asunto incluyó a personas como Joseph Fourier, que calculó su composición en el año 2500 a.C., Thomas Young, Champollion, quien descifró la piedra de Rosetta, o Karl Burckhardt. Todos ellos mantuvieron que la pieza demostraba una antigüedad mucho mayor y que los antiguos egipcios conocían la precesión de los equinoccios perfectamente. Todo esto exaltó a la comunidad científica de la época, diciendo que eso era imposible, pues dicha precesión fue descubierta por el Parco de Nicea hacia el 130 a.C. De sobra, esto ha demostrado que los egipcios conocían los solsticios y los equinoccios, como nos demuestran en el templo de Karnak y en el de Abu Simbel, cuando el sol en estas fechas determinadas se sitúa en el lugar correspondiente, iluminando las figuras de Ramsés II, y en Karnak, situándose justo en el lugar que ilumina el eje central, como hemos visto antes, era la imagen anterior con el relieve de Hathor. A tal punto llegó el problema que se llegó a datar en el 12.000 a.C., lo que provocó también la ira del obispo de turno, que amenazó con excomulgar a todo aquel que afirmara que el mundo era más antiguo que los 5.000 que declaraba la Iglesia, con la aparición de Adán y Eva, y por tanto el comienzo de todo. Parece ser que surgió efecto, pues se aparcó totalmente el tema de la datación. A todo esto sin comentarios. Volvemos a bajar, pero no sin detenernos en las pequeñas ventanas que hay en lo que podríamos llamar los descansillos de las escaleras. Algunos tienen jeroglíficos y otros no, pero en lo que sería la rampa hay unas protuberancias que no se sabría decir para qué sirvieron, ya que al parecer estas ventanas eran observatorios astronómicos. Nos vamos ya del templo, pero no de Dendera, donde también en el exterior vamos a ver algo muy curioso que no sabemos el por qué tallaron así. En uno de los muros exteriores del templo vemos al rey con un curioso faldellín en el que se ve un león aplastando a un enemigo, pero lo curioso no es eso. Su Majestad tiene 2 manos izquierdas. Hay muchas teorías acerca de esto, pues no se sabe a ciencia cierta a qué se debe. Dicen que no mostraban las palmas, pues eso solo aparecía en el momento de adoración a los dioses, pero no es del todo cierto, pues esta misma imagen aparece también en la preciosa tumba de Nefertari, donde curiosamente sí muestra las palmas y con las líneas que se encuentran en ella. Bueno, pues llegamos ya al final de este diferente recorrido por Dendera, uno de los templos más bellos y especiales de Egipto. Espero que os haya gustado y os animéis a suscribiros al canal, activar la campanita y compartirlo, porque me ayuda mucho a continuar y es totalmente gratuito. Gracias por estar en Egipto al Descubierto.